Muy buenas a todos, hoy vamos a empezar con el siguiente episodio del Derecho Penal, así que comencemos. Vamos a empezar con algunas escuelas del Derecho Penal, así que vamos a empezar con la segunda escuela positiva. La Lombrosa era el propulsor de la teoría, que hasta ahora todos tenemos unos perjuicios. Cuando uno mira a un personaje y piensa que es ladrón, se habla del delincuente nato. Una persona nacía con esa condición de ser delincuente. Esa teoría de que antes los jorobados eran deformes, era un castigo divino. Quien nacía con esas condiciones físicas, psicológicas, necesariamente esa sociedad era un delincuente. Los aportes de esta escuela es una crítica de la anterior escuela, pero también un aporte de esta escuela. Aquí aparece la categoría de los inimputables. Ante la responsabilidad se analizaba a los enfermeros que cometían delitos. Se habla de la teoría de la prevención. Las personas que tenían esas características patológicas eran llevados a internados y conventos. Las penas estaban de la persona. Una persona tenía unas características de ser delincuente. Lo cogían a los psiquiátricos para evitar que se cometiera un delito. La finalidad de la pena era restablecer el ordenamiento jurídico. La escuela neoclásica, el delito es un comportamiento jurídico para la anterior. Era un ente de fe, nomológico. Aquí hablan de la inimputabilidad, en donde la responsabilidad aceptan que existe la inimputabilidad. Hay una combinación de las dos escuelas. La pena se les imponía a los imputables como también a los inimputables en medidas de seguridad. Las medidas de aseguramiento. En el proceso penal, cuando una persona está llamada a responder por la comisión de una conducta, está pasando una serie de primeras audiencias preliminares, donde se imputa la conducta y se estudia las medidas de aseguramiento. Una persona sin ser condenada se le va a privar de su libertad, siempre que se cumpla unos requisitos legales. La pena sea mayor de 4 años, tenga antecedentes, entorpezca el proceso penal, entonces la medida de aseguramiento se le va a mandar una restricción de la libertad intramural o a su domicilio. Distinto a las medidas de seguridad, que es equivalente a la pena. A los inimputables no los manda a la cárcel, sino a un centro médico que tenga la atención patológica. La pena se le impone a los imputables, pena de seguridad, cárcel, multa, pero los inimputables son medidas de seguridad. Ahora vamos a hablar de la tercera escuela finalista. Se estudia la finalidad de la comisión de la conducta. Se tenía que verificar la comisión de esa conducta. El dolo estaba ligado a ese fin y ese deseo de cometer la conducta. No había antijuridicidad en el dolo, solo el deseo de cometer la conducta. Tendría que ser dolosa. Se empieza a ver la diferenciación de los delitos dolosos y culposos. La misma razón de la finalidad, una pena dolosa y culposa, está ligada a la tipicidad. El delito culposo es un descuido o se actuaba por negligencia de la escuela finalista. La responsabilidad de la pena está en los imputables e inimputables, en donde continúa la misma situación. Quienes tendrían pena para los imputables y los inimputables serían medidas de seguridad. La cuarta escuela, positivismo crítico. Aquí, el derecho penal como disciplina autónoma. El delito es un fenómeno jurídico. Para ello, la responsabilidad penal solo recae sobre los imputables. Los inimputables no son sujetos de responsabilidad penal. La sanción o juicio de reproche hace virtud del hecho, conducta punible que se ha sancionado. Responsabilidad por el hecho que se imputa es el derecho penal del acto. Será sancionado por el hecho o conducta. La posibilidad de la resocialización para los imputables y la curación para inimputables. Ahora vamos a hablar de la cuarta escuela funcionalista. Están Klaus Rothschild y Jacobs. Vamos a empezar por Jacobs. En la teoría de la imputación objetiva, el derecho penal responde a la política criminal. El único capaz de establecer la política criminal es el Estado. El delito se considera como una conducta punible por tipicidad, antijuridicidad y culpable. Para los funcionalistas, la culpa y el dolo está la tipicidad subjetiva. Para Rothschild, la tipicidad es objetiva. Incluye el dolo y la culpa. La tipicidad tiene un fenómeno y es el principio de estricta legalidad. No puede existir delito sino la ley preexistente. La antijuridicidad relacionada con la lesión al bien jurídico tutelado. La culpabilidad hace parte del juicio de responsabilidad. La pena tiene un fin de prevención. Aparecen diferentes tipos de pena, como la multa, las inhabilidades, las intramurales, y la clasificación que se establece el tipo de pena, como la opinión domiciliaria. Este modelo funcionalista fue criticado por esa mayor importancia que le daba a las penas, cuando las penas se cometen en preventivas y cuando se establece una clasificación de penas. Fue criticada porque una pena de multa no va a tener el mismo impacto que una intramural. El tráfico de influencias. El que cometa el delito incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 100 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes y las inhabilitaciones para el ejercicio de las funciones públicas. Un mismo tipo de pena establece 3 tipos de pena, lo que sería prisión, multa e inhabilidades. Con Jacobs, la pena tiene una finalidad que es el restablecimiento
comportamiento del equilibrio normativo o del ordenamiento jurídico. Se analiza de manera puntual la culpabilidad. También mantiene el tipo penal, las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La antijuridicidad es la negación de la norma vigente. La tipicidad, la acción típica, es decir, que esté en ordenamiento jurídico. La tipicidad y antijuridicidad están juntas, vendrán siendo una sola categoría y separa la culpabilidad. El injusto penal está conformado por antijuridicidad y tipicidad, quedando por fuera la culpabilidad. Cumple una función simbólica de restablecer el ordenamiento jurídico. Tiene unas fórmulas para establecer la responsabilidad. El injusto es un comportamiento típico evitable. El injusto penal incluye la tipicidad y antijuridicidad. La culpabilidad es la libertad de autodeterminarse. Tenemos no la conducta punible, sino el injusto penal más la culpabilidad. El injusto penal tiene la tipicidad, tiene el dolo y la culpa, y la antijuridicidad, la lesión al bien jurídico tutelado. La posición de garante es el deber objetivo de cuidar. Toda la sociedad tiene un deber objetivo de cuidado. Si se comete un delito es porque alguien falla u omite ese deber propio, deber objetivo del cuidado respecto a las personas que están a su cargo. Ahora vamos a hablar sobre las críticas de esta escuela. El derecho no podía ser visto capaz de cometer la comisión del delito. A la teoría de Jacobs, en donde una sociedad posición de garante, nosotros y todos podemos evitar que se cometa un delito. La posición de garante no se asume en nuestro modelo colombiano, en nuestra magnitud ni la norma lo señala, pero se encuentra en los delitos culposos. Esa posición de garante está en los delitos culposos y delitos cuando tiene un niño pequeño. Si cruza con el niño, tiene el garante con el menor de edad. El menor no puede ir solo. Artículo 114. Ejemplo, exigir a los estudiantes en posición de garantes que no haga eso para que no lo roben. Sería negligencia suya por haber previsto que ocurriera eso. Eso no se hace en el Código Penal, pero sí en ciertas conductas de posición de garante, que puede eximirse a una persona de responsabilidad y evita que se cometa un delito. Cuando una persona puede ser sancionada porque omitió su deber de protección respecto de los padres, frente a los hijos menores, porque los padres son los garantes de los hijos menores. El derecho penal ha evolucionado y ha hecho que todas estas escuelas nos den aportes lo que hoy conocemos como derecho penal. Hay muchas escuelas, nuevos pensamientos que van a modificar la política criminal, carcelaria, se tendrá que modificar en algún punto de la historia, y un nuevo modelo de derecho penal. El derecho penal va cambiando, así como los códigos y las leyes. Artículo 6 de la parte especial del Código Penal. Delito de la violencia intrafamiliar. Se ocupa de tipificar todas las conductas cometidas en contra del bien jurídico de la familia y de la unidad familiar. Como tal, es por ello que el artículo 229, violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Una conducta punible sea típica, jurídica y culpable. Dentro de la tipicidad se analiza el correspondiente al tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo objetivo se encuentra en los elementos previstos por el legislador, a través del cual nos permite entender la existencia de un delito y diferenciarlo de otro. El sujeto pasivo, conducto, verbo rector, objeto jurídico, objeto material y los elementos normativos del tipo. Dentro del tipo subjetivo, una conducta es dolosa, culposa o preterintencional. El sujeto activo como el sujeto pasivo son calificados, pese a que existe la expresión el, como lo indica la norma. El artículo diga el que. En esta oportunidad no debe entenderse que el sujeto activo es indeterminado singular, ni tampoco el sujeto pasivo así lo sea. El sujeto activo y pasivo son calificados porque hacen parte de un grupo de unidad familiar. Esta conducta se despliega contra los cónyuges o compañeros permanentes, en contra del padre o madre de familia, en contra de los ascendientes y descendientes, todas las personas integradas en la unidad doméstica. El concepto de la unidad doméstica se encuentra delimitado por criterios de permanencia, integridad y convivencia en virtud de aquellas personas que tienen vínculos de efectividad. Ese es el elemento normativo de la unidad doméstica. La violencia intrafamiliar, cónyuges, esposa o compañeros permanentes, sujeto pasivo y activo, calificados. El verbo rector, maltratar física o psicológicamente. Objeto jurídico, la familia, unidad familiar. El objeto material, esa persona miembro de ese núcleo familiar. La violencia de carácter psicológico. La fiscalía debe tener en cuenta un concepto de medicina legal para determinar una existencia objetiva de un delito de violencia intrafamiliar, aunque usualmente lo hace pero no es ocurrente, porque muchas víctimas no deciden acudir a tratamientos psicológicos. Son las víctimas si van o no a medicina legal. Está la tarifa legal, libertad probatoria, es libre para probar los medios de encontrar válidos y legales de probar. La prueba reina la testimonial de la víctima. El fiscal analiza y se da cuenta de la víctima. Como acusado quiere someter su proceso a la órbita del principio de oportunidad y hacen el acta de obligaciones. Dentro de esa acta de obligaciones se compromete el investigador
investigador penalmente a cesar cualquier tipo de maltrato que haya propiciado en contra de la víctima. Se llevan comprobantes del tratamiento psicológico, terapeuta, la asistencia a un curso de violencia de género, y cuando se dan cuenta de que en efecto esas cláusulas han sido respetadas, se acude a un juez control de garantías a petición del fiscal para que se haga un control previo al concurso de oportunidad. Se autoriza al fiscal interrumpir temporalmente el procedimiento a prueba de que las cláusulas hayan sido pactadas en ese acta de obligaciones, se hayan sido materializadas y cristalizadas. Hay jueces control de garantía que no disponen suspensión, sino la renuncia de la persecución penal. Cuando se lleva el cumplimiento de las obligaciones de las actas, los jueces control de garantía le preguntan a la víctima: venga, ¿cómo se ha sentido desde la ocurrencia de los hechos hasta para hablar con su agresor? ¿Qué pasa cuando la víctima no quiere? Ha generado tanto daño al grupo familiar y personal. Esto es un delito pluriofensivo, principio de oportunidad. Si la víctima no quiere, se le explica las consecuencias y beneficios de someterse anticipadamente del proceso mediante la celebración de interpartes de preacuerdo. El preacuerdo es un negocio con la fiscalía, libre y voluntaria. El investigador penalmente acepta su responsabilidad penal a cambio de un beneficio que le da en rebajas punitivas. Se otorga una rebaja, pero queda condenado por violencia intrafamiliar y se encuentra exento de beneficios y tiene que someterse a la pena privativa de la libertad, antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara concertada el concepto de preacuerdo con fase factual y sin fase factual. Se hacía muchos preacuerdos con fiscalía de la degradación del juris de violencia intrafamiliar, violencias personales, a través de la aceptación de responsabilidad penal. La fiscalía era degradar el nombre del delito. En las lesiones personales no se encuentran enlistadas dentro del pliego de prohibiciones del artículo 68A, pero en efecto el condenado era merecedor de un derecho de suspensión condenatoria de la pena. Se impone una sentencia condenatoria atendiendo el cumplimiento de una obligación. La pena no sea más de 4 años de prisión, no se encuentre dentro del pliego de condiciones y que el condenado no tenga antecedentes penales. Será beneficiario de esa prerrogativa jurídica. Estaba la fase fáctica y consistía en respetar el productivo fáctico de una violencia intrafamiliar. Se debe condenarlo a menos que el fiscal haga ajuste de legalidad elementos de prueba del caso. En la fijación de los derechos de contradicción, se va a pelear en contra de la autoría del caso de la fiscalía en los elementos de prueba a través de la técnica de la audiencia preparatoria de juicio oral. Tiene que ser concentrada para poder enunciar y solicitar los elementos de prueba de la necesidad de la misma. Si se pierde en ese juicio no va a haber rebaja alguna y la persona estará condenada por la violencia intrafamiliar. Acudir a la aplicación de un principio de oportunidad en estos casos de violencia intrafamiliar. Facultades jurisdiccionales en la ley 906. Ya no tiene facultades jurisdiccionales, es decir, la posibilidad de afectar derechos fundamentales, lo que sí ocurría con la ley 600 de 2000. Ahora, el fiscal tiene obligatoriamente ir a un juez control de garantías para que le permitan interrumpir, suspender o renunciar a la persecución penal bajo las consideraciones de la apertura de cargos. Siempre en que el consentimiento de la persona que negocia con la fiscalía debe tener exento de vicios. El juez de conocimiento le permite rebajar penas, como es de violencia intrafamiliar y las consecuencias negativas de un preacuerdo. Se deja constancia de que el investigador se encuentra exento de vicios y el abogado defensor ha sabido explicar. Los preacuerdos se dañan porque el consentimiento del investigador penalmente no está exento de vicios. La ausencia de conocimiento sobre las consecuencias de aceptación de un preacuerdo como tal no se requiere pese para demostrar la existencia de la violencia intrafamiliar que el fiscal traslade a un juez de conocimiento para que sea decretado como prueba documental o pericial el experticia de medicina legal. La pena se aumentará a las 3/4 partes cuando la conducta se cometa en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Ustedes consideran que se imponga un agravante punitivo por violencia intrafamiliar en contra de una mujer por el hecho de ser mujer porque la norma así lo dice? Pues no. No basta con que el sujeto de la conducta sea mujer, porque físicamente es mujer. Tiene el cuerpo como mujer. La Corte Suprema de Justicia, o ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, en el radicado 523-94, dejó por sentado que no basta que se analice objetivamente el sujeto pasivo es una mujer. ¿Por qué es mujer? Porque se analiza que esa violencia cometida en contra de esa mujer ha sido acompañada por razones de discriminación de género. Si esa violencia en contra de la mujer por violencia de género, se debe aplicar ese agravante punitivo. Por eso muchas fiscalías hacen ajuste de legalidad cuando hacen preacuerdos o principios de oportunidad. En los principios de oportunidad no prosperan cuando es violencia agravada. Entonces la Fiscalía hace un reajuste de legalidad acatando elementos jurisprudenciales del máximo Tribunal de Casación Penal. Se permite adecuar su consumo. No basta con que una mujer, porque sea mujer, se dé una violencia intrafamiliar, sea agravada frente al sujeto activo de la conducta. Esa violencia es acompañada en violencia de género. La violencia de género es el mismo hecho que el hombre se siente en superioridad manifiesta. La mujer no tiene derecho a nada cuando hay violencia de género. Se aplica el agravante
bastante punitivo, cometida en contra de una mujer. Se pide al fiscal que haga un ajuste de legalidad. Eso permite que exista un principio de oportunidad, un preacuerdo, un juicio oral condenado al que corresponde, para erradicarse la existencia de una unidad doméstica o núcleo familiar. Es indispensable que los integrantes vivan en un mismo techo. No, para hablar de unidad doméstica ha de tenerse en cuenta criterios de permanencia, integridad y convivencia, en donde además también exista protección, auxilio, respeto mutuo y ayuda. Existen familias que se comparten un mismo techo y familias que no por experiencias laborales no comparten el mismo techo. Son esposos, pero A vive en Pasto y B vive en Cali. Cuando puede, B va a Pasto y A va a Cali. No obstante, son familia, pero si se presenta violencia en donde dañe la unidad familiar, ese vínculo puede existir violencia intrafamiliar, sin que exista como tal una cohabitación bajo un mismo techo. La Corte Suprema de Justicia manifestó que para la configuración típica de la violencia intrafamiliar, no basta que se lesione a un miembro de la familia, sino que éste haga parte del núcleo familiar. Pero haciendo la salvedad, existen bastantes tipologías de familias. Se analiza el contexto como tal, entre ellos que hay permanencia, se casaron en un principio, ha existido en el matrimonio, se ven tangibles, hay una protección de A y B, se cuidan entre ellos mismos, se auxilian, más sin embargo no viven juntos, pero hay núcleo familiar, así no se comparta el mismo techo. Muchas veces se presenta A y B, son esposos, pero a veces pelean mucho, pelean, se separan entre ellos, luego de un tiempo vuelven, luego terminan y vuelven así cotidianamente. A denuncia porque B le pegó, psicológicamente y físicamente, llegó a la fiscalía, hay unidad doméstica, así hayan terminado y luego vuelto, porque tienen vocación de permanencia, existe relación inmadura. Ejemplo, A y B son esposos y viven bajo la misma casa, un día ellos de manera libre y voluntaria están discutiendo mucho, se separan de manera notarial, cuando van a liquidar la sociedad conyugal, su único bien es la casa, ambos deciden vivir en la misma casa, pero en habitaciones totalmente distintas. Ellos se han separado, no obstante, pero viven en la misma casa, se separaron jurídicamente, un día A se le presenta una necesidad económica y decide vender la casa a la habitación, con el fin de ofrecer el 50% de la casa. B se entera de la situación y se enoja porque no quiere que la venda, le pega puños, la agresión verbal y física. Se da agresión verbal y física, aquí no hay violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Aquí hay lesiones personales, aquí es de uso civil de propiedad y habitación, cada uno tiene su 50%, aquí se llega a un asunto y no es violencia intrafamiliar sino lesiones personales. A y B eran esposos y procrearon un menor de edad, llamado AB. No obstante, un día ellos deciden eliminar su situación sentimental. Cada quien se va a su lado. La norma dice que existirá violencia intrafamiliar si A le pega a B, siempre y cuando se hayan separado pero exista un hijo. Ese hijo es un proyecto en común. Aquí se entiende que hay violencia intrafamiliar. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.